Cada cierto tiempo tengo un amigo muy cercano que me confiesa que tiene largos periodos de tristeza profunda, de cansancio físico y cansancio mental, muy baja autoestima, falta de concentración en su trabajo, en sus tareas, etc. Él sospecha que puede tener depresión. Pero investigando sobre el tema descubrió que no toda profunda tristeza es sinónimo de depresión. Descubrió que no siempre tiene que ver con algo que le haya sucedido. Y en este sumergirse en el tema, descubrió una película que retrata artísticamente sobre la depresión. La película se llama After Sun y es la historia de un padre con su hija preadolescente en el último verano que pasan juntos antes de que éste falleciera. Y esta historia está contada desde la perspectiva de la niña, ya adulta, recordando esas últimas vacaciones que pasó con su padre. Después de ver esa película, mi amigo me contó que tuvo que ver hartos videos explicativos porque la película no es tan fácil de entender y no tiene mucha trama. En realidad es literalmente los momentos que pasó con su padre ese último verano. Pero un detalle que me llamó mucho la atención es que esta niña, la que interpreta a Sophie, que es la protagonista de la película, la hija, no se le contó de qué se trataba la película a la actriz. Ella solamente sabía las escenas en que disfrutaba con su padre este último verano, estas últimas vacaciones. Y no fue sino hasta que pudo ver la película completa que pudo entender cada una de las partes que ella interpretó. Y ahí pudo entender que el padre sufría en silencio. Y también el personaje, Sophie, puede mirar atrás y recordar ese verano y también en medio de su propio sufrimiento entender más plenamente el sufrimiento de su padre. Yo pienso, hermano, que todos estaremos de acuerdo si decimos que hemos sufrido en esta vida. Y todos ya nos hemos dado cuenta de que esta vida no se trata solamente de momentos de felicidad y de momentos de prosperidad, de momentos de bendición. Entonces la pregunta del día de hoy, o las preguntas es, ¿cómo podemos enfrentar el sufrimiento? Si acaso como la intérprete de Sophie o la misma Sophie necesitamos entender todo el porqué o todo el panorama de por qué estamos sufriendo para poder descansar. Y a nosotros particularmente como iglesia, ¿es necesario contar con todo el panorama o entender todo acerca del sufrimiento para poder adorar a Dios? ¿Será necesario adorar, será solamente que debemos adorar al Señor solamente cuando está todo a nuestro favor? El Señor va a responder hoy estas preguntas, así que lo invito a ponerse de pie para la lectura de la palabra del Señor. Job capítulo 1, del versículo 20 al 22. Así dice la palabra del Señor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Toma asiento, querido hermano. Primeramente vamos a dar un poco de contexto con respecto a estos versículos. El libro de Job es un libro que está en el Antiguo Testamento y es de literatura sapiencial. Es un libro de sabiduría como Proverbios, como Eclesiastés. Y si lo comparamos con Proverbios, que es otro libro de sabiduría, podemos decir que mientras que Proverbios habla de cómo el justo es bendecido y cómo el malo sufre, el libro de Job nos deja en claro de que no necesariamente siempre es así. De que el sufrimiento es mucho más complejo que eso y que muchas veces son personas justas las que sufren. El libro de Job nos deja en claro que existe el sufrimiento del inocente. ¿Ya? Y con respecto a la historia de Job, esta está ambientada en la época patriarcal. Ambientada en la época patriarcal, más o menos en la época de Abraham. ¿Ya? Pero está en un contexto geográfico que está fuera de los límites de la tierra de Israel. Así que es muy probable que Job no fuera un israelita. Algunos comentaristas lo llaman un santo pagano. Pero está fuera del contexto de la tierra de Israel. Entonces, el libro
comienza presentándonos a Job como un hombre justo, como un hombre intachable, como un hombre íntegro. Y esto se va reflejando también en las posesiones de Job, porque en aquella época estos eran indicadores de la justicia de un hombre. También en su numerosa familia tenía hartos hijos. Entonces, como le decía recién, estos eran indicadores de la rectitud de un hombre. Y Job era un hombre que nos describe la Biblia en esa época multimillonario. Amén. Entonces, ahí tenemos la proporción más o menos de su justicia. Más aún, Job no solamente tiene posesiones y se le declara justo, sino que se preocupa también por la rectitud de sus hijos. Se preocupa de la relación de sus hijos con Dios. Ya cumple una función sacerdotal, ofreciendo sacrificios por si alguno de los hijos hubiera pecado. Él está preocupado de que sus hijos también estén a cuenta con Dios. Entonces, esta introducción que nos da el libro de Job, el escritor de Job nos quiere dejar en claro una verdad fundamental para que nosotros podamos entender el libro de Job. Y esa es que Job efectivamente es un hombre justo. Job es justo. Después avanza a una segunda escena, una escena en el cielo. Y esta escena nosotros solamente como lectores la conocemos. Job no sabe que esto pasa en el cielo. Y nosotros como lectores podemos ver cómo se presenta en el cielo el acusador. El acusador, Satanás, se presenta ante Dios y nos describe al acusador como alguien diligente. Fíjese, como alguien que hace su trabajo diligentemente de rodear la tierra y de preocuparse de la conducta de cada uno de los seres humanos. Pero después de presentarse el acusador frente a Dios, es el mismo Dios quien le dice a Satanás: ¿acaso no has visto a Job? ¿No has considerado que él es un hombre perfecto, recto, que me teme y que está apartado del mal? Pero Satanás responde que la rectitud de Job no es gratuita. Claro, mira, el hombre multimillonario, está completamente bendecido, tiene negocios, animales, su familia es grande. ¿Cómo no te va a bendecir? Estoy seguro de que si Job pierde todas sus posesiones y pierde su familia, ya no va a ser un hombre tan justo. Es más, va a blasfemar contra ti en tu cara, le dice Satanás a Dios. Entonces aquí nos plantea el autor que Satanás quiere demostrar lo contrario a lo que nos plantea el escritor de Job, que Job no es realmente justo. Eso es lo que quiere comprobar Satanás con esta propuesta. Y en esta parte, hermanos, las palabras de Jehová son sorprendentes. Yo leyendo me sorprendía y me conmovía dentro de mi ser. Dios le dice a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. En la escena 3 vuelve a la tierra el relato y nos cuenta la tragedia de cómo Job pierde todo, cómo Job pierde sus animales, cómo Job pierde sus negocios, cómo Job pierde a sus trabajadores, incluso cómo Job pierde a sus hijos. Y aquí es donde viene nuestro texto. Entonces, ¿será Job justo como describe el libro? ¿O Satanás tiene razón, el acusador? Lo primero que se nos dice es que Job se levantó, Job se levanta. Job conscientemente se prepara para lo que va a hacer. Job conscientemente, intencionalmente, se prepara para lo que hará. No se levantó por el susto. No fue una reacción inconsciente. Al recibir estas noticias, Job se levanta intencionalmente a hacer algo. Y lo primero que hace es rasgar sus vestiduras, demostrando, expresando que el dolor llegó hasta lo más profundo de su corazón. Y también rasura su cabeza, humillándose a sí mismo, expresando su luto, expresando su tristeza. Él sufre realmente y representa también simbólicamente su debilidad. Se identifica también con los que ya no están mediante estos actos. Pero ¿qué hace después? Job también se postra en tierra y adora al Señor. Y para esto, Job se levantó. Job intencionalmente está haciendo todo lo que está haciendo. Todo esto fue un ejercicio consciente. Job no se cae al suelo por lo impactante de la noticia. Job no cae debilitado, mareado por esta tragedia. Si bien es trágico y es impactante, pero él elige hacer esto. Él se postra. Él quiere adorar a Dios.
Job muestra reverencia ante Dios. Job no entiende, pero con el rostro en tierra reconoce que Dios es soberano y acepta su voluntad. Job sufre profundamente y Job realmente es impactado por esta desgracia. Y en medio de su sufrimiento, consciente e intencionalmente adora a Jehová. Para todo eso se levantó. Pero también dice unas palabras Job, y las primeras palabras de Job no son inspiradoras como muchas veces las citamos. Job está diciendo que parece que nada tiene sentido. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Estas palabras están también en Eclesiastés y están en un contexto de la vanidad de la vida, de que todo es humo, de que nada permanece, de que nada tiene sentido, de que todo lo que construí era humo que acaba de desvanecerse. Y Job lo acaba de comprobar. Pero las siguientes palabras sí que dan sentido a las primeras y las completan. En medio del aparente sinsentido de la vida, Jehová es soberano, porque Jehová fue quien me dio lo que tenía y Jehová fue quien me quitó lo que tenía. Así que sea el nombre de Jehová bendito. Job reconoce que tanto la bendición como la pérdida vienen de la mano de Dios y que Dios es responsable último de su destino. Por tanto, él decide bendecir al Señor, bendice a Jehová, a pesar de que no entiende este sufrimiento, a pesar de que no entiende la complejidad de este asunto, ni por qué está sufriendo. Es relevante también que Job use la palabra Yahvé, Jehová, que es el nombre con que Dios se reveló a Israel para empezar a relacionarse, se reveló para entrar en una relación de pacto con Israel, en vez de Shaddai o Elohim, que es la palabra más usual para Dios en este libro. Job se refiere con la palabra Yahvé, que nosotros decimos Jehová. Entonces la respuesta de Job ante el momento más difícil de su vida, hasta ahora, nos demuestra que Job confía en este Dios del pacto, que a pesar de que este libro está ambientado fuera de Israel, Job reconoce que tiene una relación con un Dios que es fiel, que no depende de lo bueno y de lo malo que pueda suceder, porque Dios es el fiel. Y Dios va a seguir siendo fiel. Y por lo tanto, bendice al Señor. Finalmente, en las últimas palabras de nuestro texto, el narrador nos da una conclusión acerca de todo este relato, de toda esta historia. Y es que en todo esto Job no pecó, ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Job perdió sus empresas, perdió sus posesiones, perdió a sus hijos, expresó su sufrimiento, expresó su debilidad, pero se postró y adoró al Señor. Lo único que entendió al principio es que todo es humo, pero Job, en todo esto que hizo, en expresar su dolor, no pecó contra Dios. Y no le atribuyó tampoco despropósito. Declaró que Dios es soberano, a pesar de que yo no sé, a pesar de que tú no sabes. Dios sabe, bendito sea el nombre de Dios por siempre, porque siempre ha sido fiel conmigo. Job es justo. Dios había dicho que Job era justo. Satanás había cuestionado la justicia de Job, de que dependía de sus posesiones y de sus bendiciones. Pero el nombre del Señor también fue glorificado en esta historia, porque el autor declara justo a Job, y Job permaneció justo a pesar de que Dios quitó todas las bendiciones que le había dado, porque Dios se las había dado. A la luz del Evangelio también podemos reflexionar en esta historia. Algunas cosas con respecto a este pasaje. Lo primero es que, como ya hemos dicho, Job acá no entendió la razón de su sufrimiento. Y el libro de Job, estamos en el primer capítulo, pero el libro de Job termina y Job no entiende el sufrimiento. No se le revela por qué pasan las cosas. Nosotros como lectores podemos entender este drama que sucedió en el cielo, este drama que que Job no ve, este drama entre el acusador y Dios, y tener una lectura del libro completo, y podemos tener un panorama incluso un poco más completo de lo que vivió Job.
Pero aún más, a la luz del Evangelio, somos privilegiados, hermano. Porque tenemos incluso un panorama más completo, una perspectiva más allá de solamente el libro de Job. Podemos identificarnos con Job en su sufrimiento y podemos identificarnos con Job en que no entendemos la razón de nuestro sufrimiento, pero a la luz del Evangelio del Reino podemos entender, aunque todavía no todo, mucho más que lo que entendió Job. Porque podemos tener una esperanza de una vida eterna. Entendemos que también habrá una nueva creación. Entendemos que en esa nueva creación no habrá llanto ni dolor. Que todos los tesoros de ese reino no se pudren. Que los tesoros de ese reino no se pierden, no se oxidan ni se apolillan. Que allá no habrá enfermedad, que allá no habrá dolor y que allá no habrá muerte ni depresión. Y cuando llegue ese día en el que me reúna con mi Salvador, en un acto íntimo de amor, Él te va a tomar en su pecho y va a enjuagar toda lágrima, va a limpiar toda lágrima de tu rostro. Así que tenemos una perspectiva tremenda con respecto a cómo podemos enfrentar el sufrimiento. Otra cosa que podemos ver a la luz de este panorama que es más completo es que Dios también se identificó con el sufrimiento. Job es una prefigura de Cristo, fíjese. Cristo como Job es justo, pero incluso santo, sin ningún pecado. Cristo como Job fue sumiso ante la voluntad del Padre. A ambos se le llama mi siervo. Job al final intercede por sus amigos y Dios se escucha, acepta esta intercesión. Y Jesús también intercede por nosotros. Y por último, Dios soberanamente, aunque Job no lo entienda, aunque tú no lo entiendas, aunque yo no lo entienda, Dios dispuso a Job para este sufrimiento. Y el profeta Isaías dice sobre Cristo también: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Quizás ahora tú pienses, ya entiendo, Job fue justo. Su sufrimiento no tiene relación con el pecado porque era inocente del pecado. Querían acusarlo de que tenía que ver con algo que él había hecho, su sufrimiento. Pero ¿qué pasa conmigo? Porque la Biblia dice que no hay ninguno justo, ni siquiera uno. En el caso de Job solamente se puede dar esto de que el sufrimiento no tiene que ver con el pecado. Pero bueno, eso precisamente es lo que nos plantea el libro de Job. El sufrimiento no siempre tiene relación con algún pecado que hayas cometido. Pero si te queda alguna duda, quiero concluir esta parte del sermón con lo siguiente, hermano. En el caso de Job, la razón de su sufrimiento quizás nos queda velada. Para Job sobre todo, queda velada. Pero la razón del sufrimiento de Jesús sí nos es revelada. Y sí tiene relación con el pecado. Pero con tu pecado, con nuestro pecado. Porque Él murió por tus pecados. Esos pecados ya están pagados. Ya no tienes ninguna deuda con Dios. No necesitas hacer nada para ganarte el cielo. Porque ya está ganado para ti por Jesús. No necesitas atormentarte buscando algo dentro de ti. Alguna falla. Porque el sufrimiento que pasas no tiene relación con el pecado, en el sentido de que no es Dios condenándote. Porque ese es uno de los temas principales de este libro, ¿cierto? Este asunto se trata de que si estoy sufriendo debe ser porque Dios me está castigando. Dios está trayendo juicio sobre mi vida. Pero Jesús ya recibió el juicio por nosotros. En el caso de Job, fue declarado justo. Jesús, siendo justo, fue condenado como un pecador. Y tú y yo, siendo injustos y pecadores, somos declarados justos delante de Dios. Como Job fue declarado justo, nosotros también somos declarados justos, así que podemos confiar en eso. Podemos descansar en eso. Si bien incluso podemos equivocarnos muchas veces y también pecar, abogado tenemos en Cristo y sí, el pecado va a traer consecuencias, pero ninguna de esas consecuencias va a ser la condenación. Ninguna de esas consecuencias va a ser la condenación. El sufrimiento no es sinónimo de una condena de parte de Dios para ti. ¿Por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así declara la palabra del Señor.
Es difícil de creer, hermano. Pero consuele su corazón con estas palabras. No hay condenación para ti porque estás en Cristo. Así que en esto descansa en el Señor. Entonces, ¿se acuerdan de la intérprete de Sophie? Que ella no sabía de qué se trataba la película. Y a pesar de que nosotros tampoco podemos tener una última palabra acerca del sufrimiento, sí podemos decir que tenemos una panorámica incluso mayor que la de Job. Así que lo invito a agradecer a Dios porque Él ha sido misericordioso con nosotros, porque tenemos conocimiento de maravillosas promesas y podemos tener esta película incluso más clara. Cuando recién empecé a sumergirme en este texto tan antiguo, le pedía al Señor que le hablara a la séptima, que se revelara a ella, de que consuele el corazón de cada uno de ustedes. Pensaba en muchos de ustedes que están pasando por momentos tan difíciles, momentos tan dolorosos, dolores tan profundos. Y quería reflexionar en a qué nos llama el Señor con este texto, con esta historia. Y el Espíritu Santo te quiere recordar que podemos decidir alabar al Señor en medio de todo sufrimiento. Aunque a veces no podamos explicar ese sufrimiento. Y aunque a veces sea un sufrimiento inocente. Porque quizás lleve mucho tiempo pensando que el dolor y el sufrimiento, las tragedias, es algo que se le escapa de las manos a Dios. Quizás piense que Dios se manifiesta solamente mediante bendiciones, mediante posesiones. Pero en Job vemos que Dios es soberano sobre las cosas buenas y también sobre las cosas malas. Séptima Iglesia, quizás piensa que Dios es digno de ser adorado solamente cuando Él responde nuestra oración con un sí, cuando sanas, cuando Dios te restituye lo perdido, cuando el dolor pasa rápido o cuando encuentras alguna explicación para lo que está pasando. Sin embargo, en Job vemos un modelo para adorar a Dios aunque no se pase el porqué y aun cuando todo vaya en nuestra contra. También quizás lleve mucho tiempo privado de alabar al Señor porque sientes dolor y creíste que un cristiano solo es bendecido y solamente es prosperado, por lo tanto solamente debe manifestar alegría y gozo y felicidad. Job también nos llama a sufrir. Job también nos llama a expresar ese sufrimiento, a clamar al Señor, a expresar nuestra humillación. Y sobre todo nos enseña que esto no se contradice con nuestra adoración. No significa que porque estés sufriendo o doliéndote en tu corazón, eres un mal agradecido o no entiendes la bondad del Señor. Tú puedes llorar y al mismo tiempo alabar al Señor en medio de tu sufrimiento. Así que mi sufrimiento prepara el camino para declarar aún con más fuerza que el Señor sigue siendo fiel. Así que el Espíritu Santo mediante este texto te quiere llamar a adorar al Señor en medio de tu depresión, en medio de tu enfermedad, en medio de tu pérdida, en medio de tu luto y en medio de toda clase de sufrimiento. En esta cultura en la que el sufrimiento incluso constituye un argumento para decir que Dios no existe, el Espíritu Santo te llama a declarar aún con más fuerza tu confianza en la soberanía y la buena voluntad de Dios. En medio de esta cultura que te apunta con el dedo para acusar que Dios te ha abandonado y que por eso estás sufriendo, o que tú has abandonado a Dios y que por eso estás sufriendo, el Espíritu Santo te llama a vivir tu sufrimiento con plena convicción de que no estás solo. Dios se identificó con el sufrimiento. Te está acompañando aquel siervo sufriente, Cristo Jesús, aquel que es experimentado en quebranto, así que no estás solo. Dios está contigo. En medio de este contexto donde nos hundimos cada vez más en el dolor, en la depresión y pareciera que no hay ninguna esperanza, el Espíritu te llama a tener esperanza porque tenemos maravillosas promesas. Ten esperanza, hermano. Hay esperanza para todos ustedes, así que aférrate a Dios. Puedes identificarte con Job. Ninguna clase de sufrimiento, tragedia, dolor o enfermedad queda fuera.
Puede ser la pérdida de un hijo de 2 meses de gestación. Puede ser la muerte por atropello de un abuelo. Puede ser el diagnóstico de un cáncer. Puede ser la pérdida de un trabajo, la muerte de un padre, la muerte de una madre. La angustia de no poder abandonar un vicio que te atormenta. Una enfermedad física que te haga vivir con dolor. Y la depresión que aflige cada momento tu corazón. Puede ser la carga de la viudez, del abandono, del engaño. Un terremoto, un incendio o un robo que te deje sin ninguna posesión. En este tiempo donde todas estas cosas representan un caos o representan que Dios ha perdido el control de todas las cosas y nos hace preguntarnos ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Acaso siquiera existe Dios? Y si realmente existe, ¿es bueno y soberano? ¿Siquiera este Dios es digno de nuestra alabanza? ¿Que permite todas estas cosas? Declaremos con Job que Dios es fiel. Declaremos con Job que Dios es bueno. Declaremos con Job que Dios es soberano, que nada ha escapado de sus manos. Yo estoy en las manos de Dios. Te invito a declarar eso conmigo, que estás en la mano de Dios, en las manos de Dios en medio de tu sufrimiento. Declárale al Señor, Señor, descanso en ti, quiero sufrir contigo, quiero vivir este tiempo contigo. Así que bendito sea tu nombre, Señor. Te adoro. Y tú que hoy nos visitas, puede ser que estés sufriendo, que estés pasando por situaciones muy difíciles. Te quiero invitar y el Padre también te llama a refugiarte en los brazos de Dios, a dejar de correr solo o sola. El Padre Celestial de verdad que desea con todo su corazón que regreses a casa. A Él no le importa lo que hiciste. No te va a juzgar por las decisiones que tomaste. No te va a echar la culpa de nada. No va a ser necesario que tengas vergüenza. Las personas apuntan con el dedo, pero Dios te toma en sus brazos y no le importa lo que hayas hecho. Solamente quiere que regreses a casa. Eso desea el Padre. Él es tu Padre fiel y verdadero y te llama que vengas a Cristo. Ven a Cristo. Esta vez sí, responde su llamado para que seas lleno del Espíritu Santo y puedas tomar posesión de estas maravillosas promesas que nos hacen su palabra y para que en medio del dolor podamos tener esperanza. Amén. Entonces, para concluir, hermanos, nuestra pregunta era si es que necesitamos entender la razón del sufrimiento para poder adorar a Dios. No es necesario. Para Job no fue necesario. No decimos que es fácil. No decimos que no cuesta. Pero Job nos da un ejemplo a seguir. El Señor nos llama a seguir el ejemplo de Job. Y si tenemos que sufrir y llorar, hagámoslo también, pero con esperanza. Y postrémonos a adorar al Señor igual como lo hizo Job. En palabras de Santiago en el Nuevo Testamento, llama a la iglesia a lo siguiente: hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, séptima iglesia, bendice al Señor, adora al Señor en medio de tu sufrimiento. Yo sé que muchos de nosotros muchos de ustedes están pasando por cosas difíciles y mientras reflexionaba en el texto, el Señor me daba a entender que tenía que llamarlos a adorar, que Él lo estaba llamando a adorar en medio de este sufrimiento. ¿Y qué les parece si comenzamos ahora mismo? ¿Ya? Levantémonos como Job. Parémonos, expresemos nuestro dolor, inclinemos nuestro rostro también en señal de humillación y oremos. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, amoroso y soberano, venimos con nuestro dolor, con nuestra enfermedad, con nuestra depresión y queremos adorarte. Nada nos falta, Señor, si estamos contigo. Tú nos has bendecido. Tú nos has dado todo lo que tenemos, Señor, pero tú también nos has quitado todo lo que perdimos. Es difícil para nosotros recibir o entender esta realidad, pero tu palabra nos llama a adorarte igual. Padre,
ayuda a nuestra incredulidad, ayúdanos a creer más en ti.